¿Te parece que la discapacidad es una construcción social? ¿Tú qué piensas? Da- ¿Sabes qué? Búscate dos Budweiser y hablamos de eso. Listo, de una vez. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, mi llave, José? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encuentras? Tiempo sin verte. Hombre, bien, bien. Mucho trabajo, pero bien. Afortunadamente ya acabamos las clases. ¿Trabajo en qué? Si tú trabajas. Ay, que tú trabajas. Cuéntame qué haces, a qué te dedicas. Vamos a recordarle a la gente qué es lo que tú eres. Nos vamos a recordar lo que es lo que es, qué es lo que soy yo. Pregunta profunda y filosófica. ¿Qué es lo Sí, que es, bueno, qué es lo que soy yo? Yo soy un hombre que vive. No, mentira. Bueno, yo soy psicólogo de profesión. Tengo una maestría y una especialización en neuropsicología. Trabajo en varias instituciones clínicas de Montería, yo vivo en Montería, y también me dedico a la docencia, me gusta muchísimo la docencia. En estos momentos estoy trabajando con la Pontificia Bolivariana, la UPB, pero en la sede de Montería, en el programa de psicología, pero he trabajado ya en varias universidades y todo ese recorrido ha hecho que, aparte, pues, bueno, se me olvidaba también, pues tengo una condición médica que hace que tenga una discapacidad tanto motora como visual. Y eso ha hecho que también entre mis conocimientos, bueno, más bien mi condición física, mi condición médica, ha marcado de gran manera también mi recorrido profesional y ahorita estoy aquí hablando de estos temas contigo. sí. De todo lo que haces, esto es lo más Yo importante. vivo de un paciente recuperado al 100%. Te gusta recordarlo mucho. Claro, Pero claro, bueno, aquí hablamos de discapacidad y bueno, yo soy periodista y eso es lo que venimos a hacer aquí así es. frecuentemente. José, hoy la pregunta es si la discapacidad es una construcción social, porque a mí se me dio por investigar mucho, investigar este tema y por hacer un hilo de Twitter. Y en el hilo de Twitter planteo esta pregunta. ¿Es la discapacidad una construcción social? Hoy venimos a hablarlo porque eso no es tan simple como un sí o un no o como una respuesta concreta. Pero hablar todo lo que hay alrededor de la pregunta creo que es lo más importante de todo. Entonces, quiero que tú me respondas y ahí le damos. Vía libre, Oh, pa. ok, ok. Pues mira, lo podemos abordar de dos maneras. Desde lo teórico, conceptual y también desde lo fenomenológico, ¿no? Desde lo vivencial. Porque desde lo conceptual uno podría decir que en este mundo hoy en día no hace parte de una construcción social, ¿no? Muchas cosas hacen parte de, hasta los sistemas políticos son construcciones sociales, hasta las naciones son construcciones sociales, pero si lo abarcamos desde lo vivencial, que yo he tratado como de unir mi experiencia de vida con mi profesión también para poder entender este tipo de temas. Mira que a mí me pasa algo muy curioso, creo que me pasó hoy. Hoy estaba atendiendo una chiquitina, una niña como de 11 12 añitos, que no es que tenga ninguna enfermedad de por medio, pero sí ha tenido un trasegar de barreras a nivel educativo, el sistema de salud, sociales, económicas, que han hecho que se vean desventaja para adquirir los aprendizajes acorde a su edad y que hoy en día, pues, a sus 12 añitos, pues ya configuran una discapacidad cognitiva. Sí, ya las diferencias entre ella y sus pares son demasiado grandes como para poderlas reducir, disminuir con un apoyo terapéutico. Y pues siempre cuando yo hago diagnósticos de discapacidad cognitiva en chicos que no tienen nada, nada, pues hablando de lo médico, yo siento como un golpetazo en el pecho. O sea, yo que tengo una discapacidad, estoy diagnosticando una discapacidad y hasta a mí se me viene la pregunta, entonces, ¿quién es el que dictamina la discapacidad? ¿De dónde viene ese término? ¿Qué es discapacidad en general? ¿Sí? Entonces, para mí también ha sido un proceso
Yo creo que en mis últimos 10 años de vida, 5 años de tanto profesional como personal, de empezar también a deconstruir ese término, esa, esa idea social alrededor de la discapacidad. Excelente. Y para allá vamos. Justamente vamos a hacer un paralelo, aunque pues no son tan paralelos porque se unen y porque son necesarios para entender esta pregunta y estas respuestas. Y es, yo lo voy a tomar desde lo teórico, desde lo que propone la CIF. La CIF es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, propuesta por la UNICEF. Nosotros hemos hablado de esto, lo hemos mencionado antes, pero es importante partir de aquí porque es un buen modelo como para desmitificar cosas, que al fin y al cabo es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y, y bueno, y antes de dar la respuesta, vamos a hacer como una breve clasificación. Vamos a partir de lo que dice la CIF con respecto a las personas involucradas en todo el proceso de identificación de la persona con discapacidad. Más que un concepto, más de decir qué es la discapacidad, vamos a llegar a, vamos a empezar por padres o cuidadores, personal de la salud y los educadores. Así lo clasifiqué yo. ¿Por qué padres o cuidadores? Porque son los primeros que a un niño le están imponiendo barreras desde lo que le dicen que puede o no puede hacer. Y esto es importante por algo que seguiremos hablando. Pero bueno, para empezar de allí, como lo propone la CIF, tú que te encuentras en tu trabajo como neuropsicólogo, con los padres que llevan a sus hijos como pacientes a donde ti a buscar respuestas, qué sé yo, probablemente, ¿qué ves en ellos? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su papel en el proceso de identificación de una discapacidad? Bueno, mira, para mí, yo siempre he pensado desde lo profesional y desde lo familiar que la familia es el pilar fundamental, teniendo en cuenta que mira lo interesante del nombre de la CIF, que es Clasificación Internacional del Funcionamiento en la Discapacidad. O sea, ya ahí cambia por completo el paradigma, no mira qué es lo que no puede hacer la persona con discapacidad, sino qué sí puede hacer y cómo funciona, cómo, cómo es su Sus funcionamiento. capacidades. Exactamente, tal cual, y qué apoyos o qué ajustes necesitaría para poder funcionar o ser autónomo e independiente. Entonces, hay muchas familias que yo las divido en dos, o sea, la familia que lo tiene en cuenta, pero no es su tema principal, así que yo podría decir que es de pronto mi familia, con mi hermana y conmigo, que mi hermana también tiene mi misma condición y que pues en realidad los dos hemos desarrollado todo lo que, y hemos hecho todo lo que en realidad no se nos ha dado la gana de hacer, literal. Eh, y hay otro tipo de familias, por ejemplo, un casito que tuve, creo que fue al inicio de esta semana. Una niñita, una chica adolescente, 13 14 años, etapa complicada, diagnosticada con el famoso TDAH, ¿sí? El déficit de atención e hiperactividad. Entonces ahorita tiene un rollo en el colegio porque los amigos le ponen apodos, le dicen que la especial, que no sé qué, el colegio es nuevo. Y resulta que la mamá hizo lo siguiente, apenas la metió al colegio, le dijo a la coordinadora que ella tenía TDAH, o sea, ya de entrada, ¿sí? La marcó, pa. Entonces, ¿qué hizo la profesora? Se paró frente a todo el salón cuando la fue a presentar y le dijo, ella tiene una condición especial, ella tiene TDAH, la marcó. Y yo en ese momento yo pensaba, "Joa, mis papás nunca fueron a mi colegio de pronto a decir, José tiene osteogénesis imperfecta, entonces cuidado lo empujan porque se puede fracturar, jamás. O como si yo andara por el mundo con una camiseta que dijera, yo no veo por el ojo izquierdo. O sea, no hay necesidad, ¿sí me explico? Sí, sí, de hecho, mira, una vaina relevante aquí es lo que dice la CIF. Para el proceso de identificación en los niños y niñas, estamos hablando de infancia, ¿no? Ujú. Debe estar basada mucho más en los factores ambientales y formas de vida que en los diagnósticos médicos. Y para allá vamos. Entonces, ¿dónde están las barreras? Eso ya lo hemos hablado muchas veces y nunca va a estar de más mencionarlo. Las barreras están en el ambiente, en el entorno. Si la persona, no niño o niña,
mide su discapacidad por lo médico, estamos errando. Pero eso no es una cuestión solamente individual, de hecho recae mucho más en lo que ya mencionamos, los padres, y lo otro en la marca impuesta por un diagnóstico. Entonces, para tener en cuenta una discapacidad, hay que ver si el entorno te permite o no hacer ciertas cosas. El impedimento, la barrera, el querer hacer algo y no poder, está en el entorno, en lo que no te lo permite, no en tus capacidades y tus funcionalidades. Ya. Entender eso, que es algo muy simple, nos permite dirigirnos a pues a este segundo punto personal de la salud, como le pusimos. Aquí el médico, psicólogo, pues experto o persona que te diagnostica algo. Sí, cualquier tipo, Allí tú cualquier tienes experiencia. terapeuta que esté a Eso, cargo de estos casos. exacto. Aquí tú dime qué peso tiene, cómo se manifiesta. Tú lo puedes aterrizar mucho mejor. Ok, pues mira que yo también, de cierta manera, como yo a veces digo mamando gallo, de que a mí me ha tocado estar de los dos lados del escritorio, como paciente y como terapeuta, como profesional de la salud. Yo en lo personal, yo podría decir que también de una u otra manera las mismas barreras que coloca el sistema de salud terminan enfermando o terminan haciendo que la persona se sienta enferma, diferente, ¿sí? Hay algunos casos, mira, hay algunos casos de, por ejemplo, de todos estos chiquitines que no pudieron a hacer un preescolar de manera adecuada por la pandemia, ¿sí? Que tienen esas falencias pedagógicas y que han tenido muchas dificultades por ejemplo, en el aprendizaje de la lectoescritura. Yo a veces esos niños prefiero decirle a los papás que se consigan un profesor en la casa que les ayude con la lectoescritura a que los manden a terapia. Sí, porque entonces ya el niño es como si se le mandara el mensaje de que él está mal, de que él tiene un problema. Sí, entonces, o también yo a veces siento que hay citas médicas que son innecesarias. Por ejemplo, hoy me llegó algo muy curioso, no sé si quepa aquí, pero lo voy a decir para soltar mi frustración. Hágale. Un pelado como de 14 años. Resulta que el pelado pasó de psicología a psiquiatría, de psiquiatría a donde vi. ¿Sabes por qué? Porque el pelado lo dejó su primera noviecita. Uy, trauma, pero a cualquiera. Exacto, a cualquiera le pasaría. O sea, yo no recuerdo haber ido a psiquiatría por mi primera tusa. Entonces, y yo pienso que es también la manera como está configurada el sistema de salud colombiano, que todavía tiende mucho a lo biomédico y que la enfermedad tiene un origen médico, biológico, y no se tiene en cuenta lo social, lo cultural, lo contextual, lo económico. Sí, sí, mira, siguiendo con eso de la constitución de las barreras, que, que siempre como que el tema de la discapacidad nos lleva allí, porque las barreras es lo que se busca tumbar o eliminar, o por lo menos mitigar lo máximo que se pueda para la inclusión plena de las personas con discapacidad. Decimos que las barreras están en muchos lugares. O sea, no me refiero a lugares físicos, sino que como un ejemplo para entender dónde puede estar una barrera es en las posibilidades. Como lo acabas de mencionar, pueden ser económicas, por ejemplo, o circunstanciales del entorno. Mira, una persona con baja visión es una persona que dentro de la caracterización de los tipos de discapacidad aquí en Colombia, que ya en Descojonados hicimos una publicación en Instagram y ahí las pueden ver, son 7, entra, ¿cierto? En la discapacidad visual. Bueno, si tú tienes baja visión, ¿dónde te podrías tú encontrar una barrera, por ejemplo, en clase? En que los medios, los profesores, el método de evaluación no se ajuste a lo que tú necesitas para recibir esa educación o ese examen o esa evaluación, lo que sea, a la par de tus compañeros. O sea, si tú estás en medio del salón y no alcanzas a ver al tablero, al computador o al televisor que esté ahí en el salón, pues
allí la discapacidad, o sea, la barrera, el límite no es tuyo. Pero yo me lo estuve pensando el otro día y hago la comparativa con otra persona que esté en el mismo salón, pero esa persona por circunstancias de la vida sí tiene la posibilidad de, de unos mejores elementos para mejorar su visión, como unos anteojos de mayor calidad o pues tecnología, al fin y al cabo. Ujú. Esa persona ya tiene lo necesario para superar esa barrera. Pues hablando del caso de que no se le haga el ajuste, ¿sí Ok. me entiendes? Ahí hay varias barreras. Bueno, el- ahí puede encontrarse también con que la barrera del chico o la chica que no alcanza a ver porque no tiene los elementos tecnológicos necesarios médicos, como pueden ser unos anteojos, porque el sistema de salud no se los otorga. Entonces, hay un montón de barreras en algo que puede ser complicado de ver porque uno no se sienta a pensarlo, pero si un momento te detienes, encuentras más de lo que parece, mucho más de lo que parece. Y por eso es que la inclusión es tan jodida, ¿no? Y por eso es que yo también a veces suelo decir que la inclusión a veces es utópica, de la manera en como uno se lo... Y hoy en día más que de hablar de inclusión se está hablando del diseño universal, de que todo esté diseñado para que sea accesible para todos, ¿sí? Como ese debate que tú y yo teníamos acerca de si las escaleras eran excluyentes o no. Sí, que tú me decías que para ti Sí, sí era más difícil subir por una rampa y para mí es mucho más fácil subir por una rampa. Entonces, ahí viene lo complejo del asunto. Y yo pienso que no es tanto por la condición, sino por la manera en cómo ya está configurado el mundo, que se tiende a no pensar en la persona que tenga una dificultad, que tenga una diversidad. Yo recuerdo mucho que exactamente. hace mucho rato yo tuve un paciente donde yo vivía en Bogotá, que él tiene esclerosis lateral amiotrófica, la famosa ELA, la que tenía Stephen Hawking, que se van desconectando las neuronas motoras del cerebro con todo el cuerpo y pues van perdiendo mucha movilidad. Y ya, pues no tienen, son personas que se quedan ya en un momento en donde prácticamente solamente pueden parpadear, quedan sin fuerza. Ese señor era arquitecto, ese señor era arquitecto y y él tenía su constructor y todo. Hubo una consulta que a mí me impactó mucho con don Ramiro. A mí don Ramiro me enseñó muchísimo. Eh, Don Ramiro me dijo una vez en una consulta que él había aprendido mucho de su enfermedad, porque cuando él antes iban a hacer una construcción de un edificio o algo así, y hacían la junta directiva con sus socios, lo que menos tenían en cuenta eran las rampas, en la accesibilidad. Sí, lo que nosotros siempre hemos hablado de que la misma rampa en carrito de supermercado es la misma rampa para uno. Y quedan súper empinadas o no tienen la baranda o no sé, mal hecho. Entonces don Ramiro me decía que después de su condición y haber vivido lo que es tener una limitación física, es lo primero que él ponía en discusión antes de empezar un proyecto arquitectónico nuevo o de construcción nueva, la accesibilidad, el acceso. Esto es Descojonados. Para ir organizando ya todo lo que hemos mencionado, hablamos primero de padres o cuidadores, de por qué la importancia de que los padres sean los primeros en no poner barreras a sus hijos en el proceso, en la iniciación de ese proceso de identificación. De listo, yo tengo un diagnóstico médico, listo, ya lo conseguí, tengo un diagnóstico médico, me revisaron, en efecto, soy considerado una persona con discapacidad. Ahora, ¿cómo te percibes tú? ¿Cómo te percibes tú? A ver, ¿cuáles son mis capacidades y cuáles son, en efecto, las cosas que no puedo hacer y que el entorno no me permite? A partir de allí, los padres obviamente la intención es que le propongan a sus hijos una visión eh, funcional de la vida, una visión de lo que puede hacer y no es de lo que no puede hacer, como hemos dicho. La otra parte fueron los médicos o las personas que le dieron el diagnóstico a esa persona con discapacidad. ¿Por qué esas personas son importantes? Porque no puede quedar allí
el proceso de reconocimiento. La discapacidad no debe entenderse como una relación médico-paciente, como una relación diagnóstica, en absoluto. El médico tampoco le puede decir, bueno, el niño que no haga esto, que no salga a la calle, en lo Y posible que no ese sí es interactúe. un error grandísimo, ¿no? Mira que yo Eso, exacto. a los papás de mis pacientes yo siempre les digo, mire, no deje que ningún profesional de la salud, ni siquiera yo, le diga que puede y que no puede hacer su hijo. Exacto. Obviamente nosotros no estamos dando un dogma, pero sí estamos hablando de los peligros de lo que una mala práctica puede lograr y de lo que probablemente podamos cambiar en una o dos personas que escuchen, por darle, o sea, quitarle esa visión capacitista es, Ese estigma, José. o sea, es como ver la discapacidad desde la necesidad, desde la falta, desde la carencia. Yo a veces digo que, yo a veces a los papás de mis pacientes y a mis estudiantes también les digo de que esa visión de que el trabajo con discapacidad o que la persona con discapacidad es para que esté toda su vida en una fundación aprendiendo a hacer escobas y manillas y preparando el baile de fin de año, eso es obsoleto, obsoleto. Terrible, terrible. El tercer apunte era educadores, las personas el del sector de la educación, que vienen siendo profesores, directivos, estudiantes, nosotros como compañeros, de generar el mejor entorno posible. Y en este caso, nosotros, que no hacemos parte del proceso de identificación, pero como educadores podemos entrar por allí en una ramita de comunicar y tratar de hacer la labor social y un deber de promover lo que nos parece lo correcto, luchar por derechos, hablar sobre algo en lo que creemos que podemos ayudar a hacer una sociedad un poco mejor. En definitiva, la idea de todo esto, porque vamos cerrando esta idea, es que la idea central que propone la CIF es que el foco se ponga sobre las capacidades y no sobre la discapacidad. ¿Por qué? La razón puntual de por qué. Porque al percibirlo como unas personas sufrientes, unas personas que dependen, que son pasivos, que no pueden hacer cosas y que son vulnerables, esa necesidad de protección se vuelve una barrera y se va volviendo una barrera en el desarrollo de ese niño o niña. He ahí el peligro, he ahí lo importante de ese reconocimiento con base en las capacidades y en esos tres aspectos o personas o pasos en el proceso, que sería entonces educadores, personas cuidadoras o padres y el personal de la salud. Esa relación es clave para tu entender tu discapacidad. Bueno, hasta dónde llego, qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo mejorar y desarrollar, qué cosas necesito, cómo puedo mejorar mi habilidad de comunicación, si es necesario que mejore mi habilidad de todo de acuerdo a las necesidades, todo de acuerdo a mi visión del mundo, a cómo ir mejorando la visión del mundo. Eso estamos hablando de infancia, estamos hablando de niños. Otro tema que no quiero dejar por fuera para que esto no se vea así, es de lo que justo de lo que acabo de decir, que estamos hablando de niños, es que la discapacidad se está volviendo un tema que sí, gracias a las personas que estamos hablando de esto también, se ha vuelto un tema un poco más hablado últimamente. Los adultos, el diagnóstico de un adulto se está quedando a un lado. La discapacidad para adultos se está quedando como invisible, ¿no? No sé si algún día siquiera estuvo en el foco. No sé tú qué piensas de eso porque lo tenemos que tratar luego con más Yo detalle. pienso que ahora, ¿sabes? Ahora se está tratando, o de pronto en la manera en como yo me topo con ese tema desde mi campo profesional. Y ahorita que hablábamos de pronto cuando los médicos se creen de pronto con el poder de decir tú puedes o tú sí puedes, y pues, amparados de pronto por unos conocimientos teóricos. Yo sí me he topado mucho, por ejemplo, con personas adultas, ¿sí? Pueden que tengan de pronto mi edad o que sean un poco mayores que yo, que tienen una discapacidad cognitiva, que de pronto nacieron con algún problemita o que tienen una epilepsia y que en su momento, de pronto por los conocimientos muy mínimos que habían en ese momento, sí les aconsejaron a los papás, venga, no lo meta a estudiar porque él nunca va a aprender. Sí, él es para que esté en la casa ayudándolo a barrer o a cocinar o cosas así.
y uno entonces se topa con esos pacientes llegan entonces a consulta ya con síntomas, otros síntomas más complejos de depresión, de ansiedad por la misma frustración que le genera, por el mismo aburrimiento que le genera el no poder desarrollarse como individuo, que eso también podría ser otro tabú, ¿no? Sobre todo pasa con la discapacidad cognitiva. Y como tienen discapacidad cognitiva, entonces no tienen las mismas aspiraciones, metas o deseos de superación que una persona normalita, entre comillas. Exactamente. Se genera una barrera como limitante, de tipo limitante, pero abrumadora en este caso. Mira, siguiendo con esa idea de la idea central del foco puesto sobre las capacidades, la CIF invita a entender ese reconocimiento con esas tres personalidades claves allí y dice lo siguiente sobre la pregunta de si la discapacidad es una construcción social, y ya llegamos aquí, ¿no? ¿Por qué la discapacidad es una construcción social? Porque la construcción social de los niños y niñas puede constituir en sí misma una barrera para la participación. O sea, el que ellos sean percibidos como vulnerables, como personas con discapacidad y con lo que eso significa, eh, puede generarle a ellos ser vistos por los demás como personas que no pueden o como vistos de acuerdo a sus problemas y no a sus posibilidades. Pienso que es como se le venda la idea a la familia, ¿no? Porque Exacto. ahora que tú estás mencionando eso, yo me acordé que cuando yo voy a ya dar mis diagnósticos a los papás y les digo, por ejemplo, no, mire, su hijo tiene autismo, ahora yo no le estoy diciendo que porque tenga autismo se lo estoy matando, ¿no? O porque tenga discapacidad cognitiva le estoy diciendo que no vaya a hacer nada y que no vaya a aprender nada, ¿no? Y se le explica qué es, qué sí puede hacer, qué de pronto limitaciones nos vamos a encontrar, pero si se le vende desde lo que tú comentabas ahorita, desde la vulnerabilidad, desde la necesidad, desde el problema, vendérselo como un problema de entrada, pues obviamente el papá va a hacer lo que el especialista dice, ¿no? Para eso va el especialista. No puedes, no hagas, no estudies, él es especial, tiene que tenerle paciencia, me lo tiene que tratar diferente. Sí, mira, por eso me pareció tan clave ese primer ejemplo, esa anécdota que trajiste al principio, porque mira que ese era una niña, ¿cierto? De 12 años. A esa niña ya la marcaste con una discapacidad. O sea, ahora su discapacidad significa un problema. Antes tenía la discapacidad también y no significaba un problema. Significaba que tenía barreras que había que superar, pero no significaba un bullying constante, un señalamiento constante. Ese es el problema Exactamente. de la discapacidad. Entenderla como eso. Por eso es que se dice y que la CIF la define como un constructo social. Depende de cómo se mire. Y mira, te dejo con esta frase sacada de ese documento de la CIF que dice, la discapacidad es una construcción social, por lo que la identificación del proceso del que hablamos debe ser vista como un proceso de elaboración conjunta, en el que debe ser considerada la información proporcionada por los padres, docentes u otros informantes. Ahí está clarísimo. No se debe seguir por esto, por lo que dijo el médico, por esto no, por toda esa información que ya se tiene, adaptarse a eso, adaptarse y ahí sí identificar tu discapacidad. Que ese es el gran reto, ese es el gran reto también porque hay mucha desarticulación. A mí me han llegado papás a consulta después de haber evaluado al niño 6, un año después y yo les pregunto, bueno, y llegó el informe al colegio. Sí, pero la profesora dijo que eso era mentira, que usted se había equivocado. Y yo, pues, ¿de para qué me lo manda? Imagínate. Es que eso, bueno, hay una cantidad de problemas allí, pero importante esta conversación, este tema, haberlo tratado así suavemente, delicadamente, pero creo que es muy claro. Y bueno, invitamos de una vez a la audiencia, a las personas que escuchan esto, a que nos sigan, que estamos publicando cosas
ahí cada vez con más frecuencia. Esta semana vamos a estar trabajando sobre todo este tema para ver qué piensan sobre esto de la discapacidad como una construcción social, para que vengan también aquí y escuchen esta explicación, esta percepción de lo que nosotros consideramos de todo este tema, lo leído y de lo interpretado. Esto es un hilo de Twitter. Estamos en Instagram, ahora estamos en TikTok. Estamos haciendo videos aquí para el famoso José. Más Estoy pedidos, la cumpliendo. gente pide que No, hagamos para mí, videos, hagan videos. todavía no sé usar TikTok, pero estoy intentando. Pero lo importante es que sabes hacer los videos y así todo el mundo los quiere. Bueno, este capítulo tuvo un tono serio, ¿no? Pero me dejaste Un pensativo, poco. ¿Por qué? porque ahora yo no sé si yo tengo una discapacidad o no. Tienes toda la noche para pensar. Ahora no voy a dormir. Tienes toda la noche para pensar. No, bueno, chévere. Extendemos la invitación a que nos sigan, que estén pendientes ahí en TikTok, en Instagram, que vamos a hacer esos videos. Yo creo que mi discapacidad cuando estaba pequeño era que no me gustaba comer huevo. Y ahora, No, ahora sí desayuno huevo todos los días, pero revuelto. José, bueno, marica, qué placer nuevamente hablar contigo. Sentí que no hablábamos como desde hace 2 años por ahí, ¿No? Es así, más o así menos. pasa con las amistades buenas, con las que se hacen cosas chéveres. Uno dura 3 días sin mandarse meme y ya, ¿qué le pasó a este man? Men, bueno, seguimos en el habla. Listo, pues, Estamos sayonara por ahí sensei, hablando. Nos vemos el otro jueves. nos piriño. Chaito, Chao. papá. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.